Historia de San Nicolás de Tolentino. La campana del convento resonó con un eco grave que atravesaba las colinas de Tolentino. Era el amanecer, y el joven fray Nicolás, vestido con el humilde hábito agustiniano, se levantó de la oración nocturna con los ojos aún encendidos de fe. No era un monje común. Desde pequeño había sentido un llamado que lo apartaba del ruido del mundo. Un fuego interior que lo guiaba hacia los necesitados, hacia los enfermos y los hambrientos. Su vida entera era una renuncia: comer poco, dormir menos, orar sin descanso. Pero lo que muchos no sabían era que el Señor lo había marcado con un don especial, un don que lo convertiría en leyenda. Se decía en los pueblos cercanos que, cuando Nicolás rezaba, las almas del purgatorio lo visitaban en sueños, suplicando su intercesión. Él escuchaba sus voces, sus lamentos, y despertaba con lágrimas en los ojos, decidido a orar y ayunar más, para aliviar su sufrimiento. Un hombre de fe, sí, pero también un guerrero del espíritu, destinado a librar batallas invisibles contra la oscuridad que amenazaba al mundo. Aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba los muros del convento, Nicolás tuvo una visión tan intensa que lo hizo detenerse en seco. Frente a él, una sombra se extendió por el pasillo silencioso. No era un hombre, no era un fraile, era algo más, un presagio, un desafío, el comienzo de la mayor prueba de su vida. Mucho antes de ser fraile, mucho antes de caminar por los claustros de Tolentino, Nicolás había nacido en un hogar humilde de Sant'Angelo, en Italia. Sus padres, que llevaban años sin poder tener hijos, habían peregrinado al santuario de San Nicolás de Bari para pedir un milagro. Allí, entre oraciones y lágrimas, prometieron que, si Dios les concedía un hijo, lo consagrarían por entero a la vida de la fe. Y el milagro llegó: un niño frágil, pero con una mirada que parecía no pertenecer a este mundo. Lo llamaron Nicolás, en honor al santo de Bari. Desde pequeño su vida estuvo marcada por lo sobrenatural. Mientras otros niños corrían y jugaban en las calles, él buscaba silencio en las iglesias, observando los vitrales, las velas encendidas, el olor del incienso. Su corazón ardía con preguntas que ningún niño de su edad se atrevía a hacer. ¿Qué sucede con las almas que sufren después de la muerte? ¿Quién reza por los olvidados? ¿Dónde termina la misericordia de Dios? Su madre lo observaba en silencio, sabiendo que aquel niño no le pertenecía del todo, que había nacido con una misión más grande que cualquier sueño humano. Una noche de tormenta, cuando el viento azotaba las ventanas y los rayos iluminaban el cielo como espadas, Nicolás se levantó de su cama y corrió hacia sus padres, con los ojos muy abiertos. «Madre, padre», dijo con la voz temblorosa, «he visto un fuego que no quema, un lugar donde las almas lloran, y me llaman por mi nombre». El silencio cayó en la habitación. Afuera, el trueno rugió como si confirmara la visión del niño. Los días siguientes a aquella tormenta estuvieron cargados de misterio. Nicolás, apenas un niño, empezó a tener sueños que no se parecían a los de otros pequeños de su edad. Mientras sus amigos soñaban con juegos y cosechas, él veía muros ardientes, sombras que clamaban misericordia y figuras luminosas que lo miraban con ternura. Su inocencia infantil lo hacía compartirlo todo sin temor. En la mesa contaba a sus padres que había visto monjes de túnicas blancas que cantaban oraciones en un idioma desconocido, o mujeres vestidas de luz que acariciaban su frente. «Dicen que me esperan», susurraba con voz baja, «que algún día tendré que ayudarlos a cruzar un río de fuego». Sus padres lo escuchaban con temor y reverencia. Sabían que aquel niño no estaba hecho para las cosas comunes de la vida. Mientras otros corrían tras un balón de cuero o aprendían a trabajar la tierra, Nicolás buscaba a los pobres del pueblo para compartirles el pan que él mismo dejaba de comer. Una tarde, mientras caminaba por el campo, se detuvo frente a un anciano mendigo. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas y sus ojos parecían ocultar siglos de dolor. Nicolás, con apenas 8 años, le ofreció la mitad de su ración de pan. El hombre lo miró fijamente y dijo: «El hambre que alimentas no es solo la del cuerpo, pequeño. Algún día darás pan que saciará a los vivos y a los muertos». Cuando Nicolás levantó la vista para agradecer, el anciano ya no estaba allí, solo el eco del viento moviendo la hierba alta.
Esa noche, el niño se durmió con el corazón inquieto, sintiendo que lo imposible se avecinaba, y en sueños escuchó un coro de voces que lo llamaban con un murmullo constante: Nicolás, Nicolás, Nicolás. La adolescencia de Nicolás no fue como la de los demás jóvenes de su pueblo. Mientras otros soñaban con tierras, negocios o formar una familia, él buscaba silencio, ayuno y oración. Su corazón ardía con un fuego invisible, como si cada día escuchara una voz que lo apartaba de todo lo terrenal. A los 14 años, comenzó a ayudar a los sacerdotes de la parroquia local. Pasaba horas enteras en la sacristía, limpiando cálices, doblando manteles y observando con profunda devoción cada gesto de la misa. Su mirada no era la de un muchacho curioso, sino la de alguien que buscaba respuestas en cada símbolo. Una tarde, mientras encendía velas en el altar, el párroco lo miró y dijo: Nicolás, ¿has pensado alguna vez en servir a Dios como religioso? El joven bajó la cabeza, pero sus ojos brillaban con la fuerza de quien ya conoce su destino. Padre, yo lo siento en mi corazón desde que tengo memoria. Es como si las almas me llamaran, como si Dios me hablara en sueños. La decisión estaba tomada. A los 16 años, Nicolás dejó atrás el calor de su hogar y emprendió camino hacia los agustinos, donde lo recibieron con los brazos abiertos. No era un simple novicio, su fama lo precedía. Decían que había nacido de una promesa, que sus oraciones traían paz a los enfermos y que el cielo parecía inclinarse cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo. Sin embargo, el demonio también lo había observado desde niño, y mientras Nicolás se acercaba al convento, una sombra invisible lo seguía entre los caminos de tierra, como un cazador que espera el momento justo para atacar. El portón del convento se abrió con un chirrido solemne. Nicolás, apenas un muchacho de 16 años, dio el primer paso hacia el claustro agustiniano. El aire olía a cera, incienso y silencio. En aquel lugar, las campanas regían el tiempo. La oración era el alimento y la humildad, la espada contra el pecado. Los frailes lo recibieron con una sonrisa tranquila. Le entregaron el hábito negro de la orden y mientras lo vestía, Nicolás sintió un peso sagrado sobre sus hombros. No era solo tela, era una armadura invisible contra el mal. Durante los primeros días como novicio, su entrega fue ejemplar. Rezaba más de lo exigido, ayunaba con disciplina y atendía a los enfermos con ternura. Pero las noches no le daban descanso. En la celda, cuando todos dormían, el viento traía un murmullo que nadie más escuchaba. Golpes secos contra la puerta, sombras que se alargaban más de lo natural, y una presencia oscura que lo rodeaba como un manto. Una madrugada, Nicolás despertó agitado. Frente a su cama, una figura oscura lo observaba en silencio. No tenía rostro, pero su voz resonó en su mente con un odio ardiente. Tú no me arrebatarás lo que es mío. Nicolás se levantó de un salto temblando pero firme. Se arrodilló, tomó el rosario entre sus manos y comenzó a orar con voz fuerte, como un guerrero que empuña su espada. El aire de la celda se volvió gélido, los muros crujieron y aquella sombra rugió antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa fue la primera batalla. No sería la última. Los días se convirtieron en semanas, y los frailes empezaron a percibir que algo extraordinario rodeaba al joven Nicolás. Su oración parecía tener un poder invisible. Cuando él rezaba, el ambiente cambiaba, la tensión se disipaba, y hasta los más incrédulos sentían paz en el corazón. En una ocasión, una tormenta feroz azotó Tolentino. Los rayos caían cerca del convento y el viento amenazaba con arrancar los techos de las casas vecinas. Mientras los frailes corrían a asegurar ventanas y puertas, Nicolás se arrodilló en la capilla, encendió una vela y comenzó a rezar el salmo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Los truenos parecieron rugir con más fuerza, como si respondieran a su desafío. Pero poco a poco, las nubes se abrieron y la tormenta cedió. Los frailes se miraron entre sí, sorprendidos, murmurando que había sido la oración del joven novicio lo que había calmado al cielo. Sin embargo, lo más inquietante sucedía por las noches. Nicolás despertaba empapado en sudor, contando que en sueños veía multitudes de almas atrapadas en un fuego extraño, extendiendo sus manos hacia él, suplicando ayuda. «Padre, ayúdanos», susurraban las voces en su mente. «Tu oración es nuestro alivio».
Algunos frailes lo escuchaban con escepticismo, otros con temor. Pero un anciano monje, con voz grave, le dijo una noche en el refectorio: «No estás loco, hijo. Eres un puente entre los vivos y los muertos. Has sido elegido para luchar por aquellos que ya no pueden luchar». Nicolás bajó la cabeza, consciente de que su camino no sería fácil. Aceptar ese don era también aceptar una carga que lo acompañaría hasta el final de sus días. El rumor de la fe se esparce como el fuego, rápido, imparable, indetenible. En Tolentino, la gente empezó a hablar de aquel joven fraile cuya oración traía paz, como si la misma gracia de Dios descendiera con él. Un día, una mujer desesperada llegó a las puertas del convento. Traía en brazos a su hijo, un niño de apenas 10 años, pálido como la cera y sin fuerzas para respirar. Había caído gravemente enfermo, los médicos lo habían desahuciado. Con lágrimas en los ojos, la madre cayó de rodillas frente a Nicolás. «Hermano», suplicó, «si realmente Dios escucha tus plegarias, ayúdame, mi hijo se muere». Los frailes observaron en silencio, algunos temerosos de que aquello fuera demasiado para un simple novicio. Pero Nicolás no dudó. Tomó al niño entre sus brazos, lo llevó a la capilla y lo colocó frente al altar. Se arrodilló, apoyó sus manos sobre el pequeño y comenzó a orar con un fervor que parecía incendiar la misma piedra del convento. «Señor de la vida y de la misericordia, escucha mi clamor. No permitas que esta criatura inocente sea arrancada de los brazos de su madre». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración débil del niño. Y entonces ocurrió. El rostro del pequeño recuperó color, su pecho se alzó con un suspiro profundo, y abrió los ojos. La madre gritó de alegría, abrazando a su hijo entre lágrimas. Los frailes se miraron con asombro, habían presenciado un milagro. Ese día, la noticia se propagó por todo Tolentino. El nombre de Nicolás comenzó a resonar en las calles, no como el de un simple novicio, sino como el de un hombre elegido por Dios. Pero en las sombras, aquel mismo instante, el enemigo invisible rugía con furia, jurando que tarde o temprano quebraría la fe de aquel joven fraile. El milagro del niño sanado había corrido como un río desbordado. Gente de aldeas lejanas comenzó a peregrinar hasta Tolentino, buscando al joven fraile que, decían, tenía las manos de Dios. Una tarde de verano, un cortejo fúnebre pasó frente al convento. Se trataba de un joven comerciante que había muerto repentinamente, dejando a su esposa y a su pequeño hijo sumidos en el dolor. La viuda, entre gritos de desesperación, se aferraba al ataúd, negándose a dejarlo ir. Nicolás, al ver la escena, sintió en su corazón un llamado profundo, como si una voz interior le dijera: «Ora, y la misericordia de Dios se manifestará». Conmovido, se acercó al féretro. Los presentes lo miraron con escepticismo, algunos incluso con indignación. Pero Nicolás no temió. Posó su mano sobre el ataúd y se arrodilló en medio de la calle polvorienta. «Señor Jesús, que venciste a la muerte, muestra tu gloria para que tu pueblo crea». Un silencio helado se extendió sobre todos. De pronto, dentro del ataúd, se escuchó un gemido ahogado. Los hombres que cargaban el cuerpo retrocedieron con espanto. La tapa se movió, y el supuesto difunto abrió los ojos, respirando con fuerza como quien vuelve de un sueño profundo. La multitud gritó de asombro, algunos huyeron aterrados, otros cayeron de rodillas. La viuda abrazó a su esposo, llorando desconsolada, mientras el pueblo entero empezaba a reconocer que Nicolás no era un simple fraile, era un instrumento divino. Ese día, Tolentino no habló de otra cosa. Un joven había regresado de entre los muertos por la oración de Nicolás. Pero Nicolás, lejos de enorgullecerse, se retiró al convento en silencio, temblando, pues sabía que cada milagro atraía más miradas del cielo, sí, pero también la ira del infierno. Los milagros de Nicolás se multiplicaban como antorchas en la oscuridad. Donde había dolor, él llevaba consuelo, donde había enfermedad, su oración era alivio. Pero con cada alma que sanaba, con cada esperanza que rescataba, una sombra más densa se alzaba contra él. Las noches en su celda se volvieron un campo de batalla invisible. Ya no eran simples murmullos ni sombras pasajeras. Ahora eran presencias reales, palpables, que intentaban quebrar su espíritu. Una madrugada, el silencio del convento se rompió con un estruendo. Los frailes corrieron hasta la celda de Nicolás y lo encontraron en el suelo, rodeado de escombros. Los muros se habían agrietado, las velas se apagaban solas y un hedor sulfuroso impregnaba el aire. El joven fraile, exhausto y sudoroso, aún sostenía su rosario entre los dedos. «No teman»,
dijo con voz entrecortada. No son terremotos, son pruebas. En otra ocasión, mientras oraba por las almas del purgatorio, su cama comenzó a levitar violentamente, como si manos invisibles intentaran lanzarla contra las paredes. Nicolás, en lugar de huir, se aferró a la cruz y exclamó con fuerza: Cristo es mi roca, nada me apartará de él. Al instante, la cama cayó con un golpe seco y el aire volvió a la calma. Los frailes, aterrados, comenzaron a llamarlo el soldado de Dios, pues cada noche parecía librar batallas que los demás no podían ver. Algunos murmuraban que el mismo infierno lo había marcado como enemigo. Pero Nicolás lo entendía mejor que nadie. Cuanto más se acercaba a Dios, más se desataba la furia de las tinieblas. Y aquella guerra espiritual apenas comenzaba. Tras noches de tormenta espiritual, Nicolás comenzó a entender que aquellas visiones no eran un castigo, sino un llamado. Las sombras que lo rodeaban no eran solo demonios, sino también almas atrapadas, voces que clamaban auxilio desde el purgatorio. Una noche, después de la oración de completas, cayó en un sueño profundo. Y en ese sueño, se encontró caminando por un valle oscuro, envuelto en fuego tenue, no como el del infierno, sino como brasas purificadoras. Allí, miles de figuras se acercaban a él, rostros angustiados, manos extendidas, lágrimas que no eran de odio, sino de anhelo. Hermano, murmuraban las voces. Ora por nosotros, tu plegaria es alivio, tu fe es esperanza. Nicolás se arrodilló en aquel paisaje ardiente y elevó un Padre Nuestro. Al hacerlo, vio como algunos de esos rostros se iluminaban, despojándose del fuego para ascender hacia una luz blanca y serena. Despertó con el corazón agitado, comprendiendo con claridad lo que Dios le pedía. Su vida no sería solo para los vivos, sino también para aquellos que habían partido y esperaban la misericordia eterna. Desde entonces, sus oraciones por las almas del purgatorio se volvieron más intensas y constantes. Pasaba horas de rodillas en la capilla, ayunaba con rigor, ofrecía penitencias dolorosas en silencio, todo para arrancar almas de aquel fuego de purificación. Los frailes, al observarlo, comenzaron a notar un cambio. Nicolás parecía vivir en dos mundos. Su cuerpo estaba en la tierra, pero su espíritu caminaba entre los vivos y los muertos, intercediendo por ambos. Así, en medio del combate espiritual, descubrió su verdadero destino: ser el intercesor de las almas olvidadas. Una madrugada de invierno, Nicolás se encontraba en profunda oración dentro de la capilla del convento. El frío calaba en los huesos, pero él permanecía arrodillado en el suelo desnudo, con los labios temblando al rezar por las almas del purgatorio. De pronto, una figura luminosa apareció frente a él. No era un demonio, ni una sombra oscura, sino un hombre de mirada triste y vestiduras gastadas. Nicolás lo reconoció. Había sido un benefactor del convento, muerto hacía poco en circunstancias repentinas. Hermano Nicolás, dijo la figura con voz quebrada, en vida fui generoso, pero también cometí errores que ahora me atan en el fuego de la purificación. He suplicado ayuda, y solo tú escuchaste mi clamor. Ora por mí, intercede, para que pueda ver el rostro de Dios. Nicolás, conmovido, extendió sus manos y comenzó una oración ardiente. Rezó salmos, ofreció ayuno y penitencia durante 7 días enteros, soportando hambre y cansancio con tal de aliviar el sufrimiento de aquel alma. Al 7º día, mientras celebraba la misa en el altar, la figura del benefactor se apareció de nuevo, esta vez radiante y serena. Con una sonrisa, le susurró: tu oración ha abierto las puertas. Ya voy hacia la luz. Gracias, siervo de Dios. El espíritu se desvaneció suavemente, dejando tras de sí un perfume dulce que inundó la capilla. Los frailes presentes quedaron asombrados, pues también percibieron aquella fragancia inexplicable. Desde entonces, la fama de Nicolás como libertador de almas se extendió. Las familias acudían a él no solo para sanar cuerpos, sino también para rezar por los difuntos, convencidos de que su intercesión podía romper las cadenas del purgatorio. Cada alma liberada era una victoria silenciosa contra la oscuridad, y cada victoria hacía que las tinieblas lo odiaran aún más. La fama de Nicolás ya no se limitaba a los muros del convento. Sus milagros, su intercesión por los difuntos y su vida austera habían convertido su nombre en un faro de esperanza para todo Tolentino, y más allá. Cada mañana, al abrirse las puertas del convento, multitudes aguardaban en silencio, con rostros cansados y corazones heridos. Hombres enfermos, mujeres con hijos moribundos, ancianos que apenas podían caminar, y campesinos desesperados por el hambre o la sequía. Todos buscaban lo mismo: que el fraile de mirada serena los bendijera, los escuchara,
que les diera un rayo de consuelo. Nicolás jamás rechazó a nadie. Pasaba horas atendiendo a los pobres, imponiendo las manos sobre los enfermos, aconsejando a los jóvenes, consolando a las viudas. Su voz era suave, pero cuando hablaba de Dios, parecía que cada palabra llevaba un peso eterno. En una ocasión, una multitud lo esperó fuera del convento durante una tormenta. Cuando los frailes le pidieron que no saliera, él respondió: ¿cómo podría dejar bajo la lluvia a los que me esperan como si yo fuera el rostro de Cristo para ellos? Y salió, descalzo sobre el barro, repartiendo bendiciones. Muchos enfermos se levantaron sanos aquel día, y la gente empezó a decir que no solo sus oraciones curaban, sino también su presencia. Los caminos de Italia se llenaron de peregrinos que buscaban a Nicolás de Tolentino. Algunos llegaban con fe ardiente, otros con simple curiosidad, pero ninguno se marchaba igual. Los cronistas cuentan que hasta los animales parecían acercarse a él con docilidad, como si la naturaleza misma reconociera la santidad en aquel hombre. Pero Nicolás lo sabía bien, no era él quien obraba los prodigios, sino Dios. Y cada vez que las multitudes lo alababan, él regresaba al silencio del claustro, temblando ante la tentación del orgullo. Sin embargo, cuanto más crecía su fama entre los vivos, más furioso se volvía el infierno. Con las multitudes buscando a Nicolás como a un profeta, el infierno decidió cambiar de estrategia. Ya no eran solo golpes, ruidos o apariciones monstruosas en la soledad de su celda. Ahora, las tentaciones eran más sutiles, más venenosas. Por las noches, voces susurraban en sus oídos: míralos, Nicolás, todos te siguen, todos pronuncian tu nombre. ¿No ves que eres más grande que los demás frailes? ¿No eres acaso un santo viviente? El orgullo, disfrazado de alabanza, buscaba infiltrarse en su corazón. En otras ocasiones, mientras oraba, aparecían visiones horribles de desesperanza, multitudes que se alejaban de la fe, rostros que lo miraban con burla, e incluso imágenes de sí mismo condenado, como si su misión fuese inútil. Una noche, los frailes lo encontraron tendido en el suelo de la capilla, temblando y con el rostro ensangrentado. Nicolás explicó que una figura demoníaca se le había presentado, con alas negras y ojos encendidos como carbones. Abandona tus rezos por esas almas, le dijo aquella presencia infernal. Son nuestras, y nunca saldrán del fuego. Pero él, aferrado al crucifijo, respondió con voz firme aunque agotada: aunque me cueste la vida, seguiré orando por cada alma. Cristo ya ha vencido, y en él está mi fuerza. El demonio se desvaneció en un grito desgarrador, dejando tras de sí un olor pestilente. Y Nicolás, exhausto pero en paz, comprendió que cada ataque era la señal de que su misión estaba dando frutos. Si el infierno quería acallarlo, el cielo respondía multiplicando sus obras. Y fue entonces cuando ocurrieron los milagros más impresionantes de su vida. En una ocasión, una terrible hambruna azotó a la región. Los graneros estaban vacíos y el pueblo lloraba de hambre. Nicolás, compadecido, tomó una simple cesta de pan y comenzó a repartirlo entre los necesitados. Lo extraordinario fue que, aunque decenas de personas recibían pan, la cesta jamás se vaciaba. Al contrario, parecía llenarse sola, como si manos invisibles multiplicaran el alimento. La gente lloraba de alegría, viendo en ese acto la confirmación de que Dios estaba con ellos. En otro episodio, un niño cayó al río y fue arrastrado por la corriente. Los padres, desesperados, corrieron hacia Nicolás. El fraile extendió sus manos hacia el agua y rezó en voz alta. De repente, el cuerpo del pequeño emergió, vivo y sin daño alguno, como si el río lo hubiese devuelto obedeciendo la oración del santo. Estos milagros no solo confirmaron su fama en Tolentino, sino en toda Italia. Peregrinos llegaban de lugares cada vez más lejanos, convencidos de que en Nicolás había un eco del mismo Cristo. Pero Nicolás, humilde y temeroso de Dios, siempre repetía la misma frase: no soy yo quien hace estas cosas, es la misericordia de Dios que se derrama sobre su pueblo. Así, entre ataques infernales y prodigios divinos, la vida de Nicolás se volvía cada vez más un campo de batalla, y un testimonio vivo de que la luz siempre vence a la oscuridad. Los años de penitencia, oración y combate espiritual comenzaron a marcar el cuerpo de Nicolás. Sus rodillas estaban gastadas de tanto permanecer de rodillas en oración, sus ayunos constantes lo habían dejado débil y su rostro, aunque iluminado por la paz interior, mostraba un cansancio profundo. Los frailes lo miraban con preocupación. Muchas noches lo encontraban en la capilla, arrodillado frente al Santísimo, incluso cuando su cuerpo apenas podía sostenerse. Hermano Nicolás, le decían,
necesitas descansar. Él respondía con una leve sonrisa. ¿Cómo podría descansar si las almas nunca descansan en su espera? Pese a su fragilidad, nunca dejó de atender a los pobres, de celebrar misa y de interceder por los difuntos. Sin embargo, comenzó a sentir que la hora de su encuentro con el Señor se aproximaba. Una noche, tras un día entero de oración y silencio, confió a un hermano del convento. Siento que mis batallas en esta tierra pronto llegarán a su fin. Pero no tema, si Dios me lo permite, seguiré intercediendo desde el cielo por todos aquellos que lo necesiten. Los días siguientes se tornaron cada vez más difíciles. Su cuerpo, debilitado, apenas podía sostenerlo. Pero su espíritu ardía más que nunca. Los enfermos seguían acudiendo, las familias pedían su bendición, y hasta en sus últimos días Nicolás continuaba siendo el refugio de los desesperados. Finalmente, un amanecer sereno, mientras sostenía un crucifijo contra su pecho y murmuraba oraciones por las almas del purgatorio, sus labios pronunciaron sus últimas palabras. Gloria a Dios, que es mi descanso eterno. Y así, entre susurros de oración, Nicolás entregó su espíritu. El cuerpo de Nicolás fue colocado en el convento de Tolentino, rodeado de cantos solemnes y lágrimas de un pueblo que lo consideraba ya un santo en vida. Pero lo que sucedió después solo confirmó lo que todos presentían: su misión no terminó con la muerte. La misma noche de su entierro, una mujer ciega desde hacía años fue llevada al sepulcro. Apenas tocó la fría piedra de la tumba, cayó de rodillas y exclamó con voz temblorosa: «San Nicolás, intercede por mí». Al instante, abrió los ojos y vio la llama de una vela encendida frente al altar. Con lágrimas gritó: «Puedo ver, puedo ver». El rumor se extendió como fuego por el pueblo. Muy pronto, enfermos de todas partes llegaban hasta el sepulcro, cojos que se levantaban, sordos que recuperaban el oído, mujeres que concebían después de años de infertilidad. Incluso se cuenta que durante una epidemia, los habitantes de Tolentino acudieron en procesión a su tumba, pidiendo protección. Muchos enfermos sanaron, y el pueblo entero comenzó a llamarlo el Santo Protector. Pero los milagros no eran solo físicos. Muchos aseguraban que, al rezar junto a su tumba, sentían un alivio profundo en el alma, como si cadenas invisibles se rompieran. Algunos dijeron haber visto una luz dorada sobre el sepulcro en las noches de vigilia. Los frailes comprendieron que la obra de Nicolás no había terminado. Ahora, desde el cielo, continuaba liberando almas y bendiciendo a los vivos. Su tumba dejó de ser solo un lugar de descanso, y se convirtió en un santuario de esperanza para toda Italia. La noticia de los milagros en la tumba de Nicolás se extendió rápidamente más allá de Tolentino. Ciudades enteras de Italia enviaban peregrinos para tocar su sepulcro, llevar agua bendita de la iglesia o simplemente rezar a su lado. Los frailes agustinos pronto se vieron desbordados por la multitud. Aquella pequeña iglesia se transformó en un centro de peregrinación, y con ello, comenzaron a escribirse los relatos de los prodigios obrados por su intercesión. Los cronistas narraban curaciones inexplicables, conversiones repentinas de pecadores endurecidos, e incluso relatos de marineros salvados de naufragios tras invocar su nombre en alta mar. El pueblo no dudaba, Nicolás de Tolentino seguía siendo el intercesor de vivos y difuntos. La devoción creció tanto, que las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar formalmente su vida y sus milagros. Testigos fueron llamados a declarar, campesinos humildes, madres agradecidas, frailes que lo habían visto luchar contra el demonio y médicos incapaces de explicar las curaciones. Cada testimonio reforzaba la certeza de que aquel fraile humilde era un santo elegido por Dios. Finalmente, tras rigurosas pruebas y una devoción que no se detenía, la Santa Sede reconoció lo que el pueblo ya sabía: Nicolás debía ser elevado a los altares. En 1446, poco más de un siglo después de su muerte, la Iglesia lo proclamó santo. Desde entonces, fue conocido como San Nicolás de Tolentino, el protector de las almas del purgatorio y de los afligidos en la tierra. Las campanas repicaron en toda Italia, y el eco de su nombre comenzó a cruzar fronteras, convirtiéndose en esperanza para miles de cristianos. Con el paso de los siglos, la figura de San Nicolás de Tolentino no se apagó, al contrario, se hizo más grande. Su nombre cruzó fronteras, sus reliquias fueron veneradas y templos en su honor se levantaron en diferentes partes del mundo. Pero más allá de los muros y las imágenes, lo que sobrevivió fue el fuego de su misión: rezar por las almas del purgatorio y sostener a los vivos en sus momentos de mayor desesperación. Cada vez que un fiel enciende una vela por sus difuntos y pronuncia el nombre de San Nicolás,
revive la llama de aquel fraile que, noche tras noche, se consumía en oración hasta caer exhausto frente al crucifijo. Su vida se convirtió en testimonio de que la santidad no está en grandes conquistas terrenales, sino en la fidelidad diaria. Orar cuando parece inútil, amar cuando cuesta, resistir cuando el infierno ataca. Y aunque su cuerpo descansa en Tolentino, su misión sigue viva en cada devoto que pide su intercesión. Porque San Nicolás no fue solo un hombre de su tiempo, es un guerrero eterno en la batalla invisible, un hermano cercano que sigue velando desde el cielo por quienes luchan en la tierra. El eco de sus palabras resuena aún. Cristo es mi fuerza y mi descanso eterno. Imagina un mundo sin oración, un mundo donde nadie interceda por los difuntos, donde las almas queden olvidadas en el silencio del purgatorio. Imagina iglesias vacías, corazones fríos y hombres caminando ciegos hacia la desesperación. Ese es el mundo que el demonio quiso construir y que San Nicolás, con su vida, se negó a permitir. Cada rosario rezado, cada vela encendida, cada alma recordada en la misa es una victoria contra las tinieblas. Pero cuando los hombres olvidan orar, el enemigo gana terreno. Nicolás lo sabía. Por eso luchó con lágrimas, con ayunos y con su propia sangre contra las fuerzas del mal. Hoy, siglos después de su muerte, su voz sigue clamando desde la eternidad. No abandonen a las almas, no se rindan en la oración, no cedan al enemigo. Y es que su misión no terminó. En cada lugar donde su nombre es invocado, en cada familia que lo reconoce como protector, San Nicolás vuelve a levantar la cruz como espada luminosa contra las sombras. El infierno sigue rugiendo, pero la intercesión del santo demuestra que el cielo nunca abandona a quienes lo buscan. San Nicolás de Tolentino no fue solo un fraile, fue un guerrero de lo invisible, un defensor de los vivos y de los muertos, y un faro que sigue brillando en la oscuridad de nuestro tiempo. El eco de sus pasos ya no resuena en los claustros de Tolentino. Su voz, que consolaba al enfermo y elevaba plegarias por las almas olvidadas, ahora se escucha en un lugar más alto, en el coro eterno del cielo. San Nicolás entregó su vida como una antorcha que arde hasta consumirse. Fue débil en el cuerpo, pero indestructible en el espíritu. Venció al demonio con la humildad, abrazó la cruz con mansedumbre y sostuvo al mundo con sus oraciones silenciosas. Hoy, su tumba sigue siendo faro, su nombre sigue siendo refugio, y su intercesión sigue siendo puente entre los hombres y Dios. Cada alma que es liberada gracias a su súplica, cada enfermo que encuentra consuelo al invocarlo, cada corazón que se enciende en la fe al escuchar su historia, son testigos de que Nicolás vive, no en la carne, sino en la gloria. Y así, mientras la humanidad camina entre sombras y luchas, su figura se alza como un recordatorio eterno. Que la santidad no muere, que la esperanza no se extingue, y que quienes se entregan por amor a Dios, jamás son olvidados. San Nicolás de Tolentino, protector de las almas y luz de los afligidos, ruega por nosotros ahora y siempre. San Nicolás de Tolentino fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero eligió vivir como pocos se atreven. Sus días no estuvieron marcados por riquezas ni por gloria terrenal, sino por lágrimas, ayunos y oraciones que levantaron muros de luz contra las tinieblas. Él nos recuerda que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con fe. Que el enemigo no descansa, pero que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Hoy, mientras escuchas estas palabras, su historia te llama a orar por quienes ya no están, a mantener la fe en los días más oscuros, a no rendirte cuando el peso de la vida parezca insoportable. San Nicolás de Tolentino sigue velando desde el cielo. Y cada vez que lo invoques, no lo harás en vano. Porque un santo no muere. Un santo se convierte en eternidad. Y su eternidad, también puede ser tu esperanza.